Nunca esperé que me trataran como a la realeza en la boda de la hermana de mi esposa, pero tampoco esperé que me trataran como a un fantasma. Se supone que las bodas son amor, familia y celebración. Eso pensé mientras me ajustaba la corbata frente al espejo de la habitación del hotel, preparándome para lo que se suponía sería una ocasión feliz. No era un invitado más en esta boda, era de la familia. Llevaba 5 años casado con Rose. 5 años asistiendo a cada festividad, a cada cumpleaños, a cada reunión familiar donde sonreía, asentía y hacía el papel de buen esposo. 5 años charlando con su padre, que nunca sabía muy bien qué decirme, y con su madre, que siempre encontraba la manera de hacerme sentir como si estuviera fuera, mirando desde dentro. Pero hoy era diferente. Se suponía que hoy sería una celebración donde yo era, sin duda, parte de la familia. Eso fue lo que me dije al entrar al gran salón, con mis zapatos resonando contra el suelo de mármol pulido. El lugar era extravagante, de esos que gritan, sin escatimar en gastos. Lámparas de araña de cristal brillaban en el techo, y largas cortinas blancas enmarcaban los altos ventanales con vistas a un jardín impresionante. Cada mesa estaba vestida con mantelería fina, decorada con flores frescas y cubierta con cubiertos pulidos. Me dirigí al plano de asientos, esperando ver mi nombre junto al de Rose en la mesa familiar. Era el lugar lógico para mí, ¿no? Allí mismo, junto a mi esposa, celebrando el gran día de su hermana, examiné la elegante caligrafía del plano, recorriendo con la vista cada nombre cuidadosamente impreso, acelerándome al no encontrar el mío. Quizás hubo un error. Lo revisé una y otra vez. Mi nombre no estaba. Una extraña sensación me hormigueó en la nuca, una inquietud que iba en aumento. Fruncí el ceño y miré a mi alrededor. Una de las organizadoras de bodas estaba cerca, ajustando la ubicación de un centro de mesa. Era joven, probablemente una universitaria contratada para ayudar esa noche, y cuando me vio mirando el plano de asientos, me dedicó una sonrisa de disculpa. Disculpe, dije con voz suave. Creo que mi nombre podría haber quedado fuera de la lista. Soy el cuñado del novio, el esposo de Rose. Esperaba que lo comprobara, que tal vez me asegurara que era un simple error. En cambio, dudó, y su sonrisa se tornó incómoda. Ah, cierto. No me gustó esa reacción. Miró su portapapeles, hojeando las páginas antes de asentir finalmente. Estás en la mesa 24. Mesa 24. Eso sonaba bien, hasta que noté algo extraño. La numeración de las mesas dentro del gran salón de baile se detuvo en la mesa 23. Parpadeé. ¿Dónde está exactamente la mesa 24? Dudó de nuevo. Entonces señaló hacia la entrada del salón, justo en la dirección opuesta a donde esperaba estar. Seguí su gesto y mi mirada se posó en una pequeña mesa aislada, justo afuera del área de recepción principal. Una mesa escondida en un rincón cerca del perchero, lejos del salón bellamente decorado donde todos estarían cenando, riendo y brindando. Por un segundo, pensé que estaba viendo visiones. Se me encogió el estómago. Esa es mi mesa. El planificador hizo una mueca. Simplemente sigo el diagrama. Se me escapó una risa aguda, la incredulidad me invadió en oleadas. Esto tenía que ser un error. Una confusión. Era imposible que mi esposa, mi propia esposa, me hubiera dejado fuera de la recepción como si fuera una ocurrencia de último momento. Me volví hacia la multitud, buscando con la mirada hasta encontrarla. Rose, mi bella, refinada y encantadora esposa, estaba de pie cerca de la fiesta nupcial, riéndose de algo que había dicho su hermana. Lucía radiante con su vestido ajustado, su cabello peinado a la perfección y su postura, elegante y sin esfuerzo. Estaba disfrutando del ambiente del evento, rodeada de gente que la adoraba. Y entonces me vio. Sostuvo mi mirada, con una sonrisa burlona en sus labios. Empecé a caminar hacia ella, abriéndome paso entre los invitados, mientras mi mente aún intentaba racionalizar lo que acababa de ver. Quizás no lo sabía. Quizás fue un descuido. Quizás. Habló antes de que yo pudiera. Solo los familiares cercanos consiguen mesa, dijo con un tono divertido, como si me estuviera contando un chiste privado. Me tomó un momento procesar sus palabras. Solo familiares cercanos.
La miré fijamente, esperando alguna señal de que estaba bromeando, de que pondría los ojos en blanco y diría, tranquila, estoy bromeando. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, observándome, esperando mi reacción. Y de repente, lo comprendí. Esto no fue un error. No fue un descuido. Fue deliberado. Rose lo había hecho a propósito. Exhalé lentamente, sintiendo una opresión en el pecho. Mis dedos se cerraron sobre la palma de la mano, no con ira, sino con algo más frío. Algo más pesado. Volví a la mesa solitaria junto al perchero. Una mesa destinada a gente que no pertenecía allí. Ahí era donde mi esposa me había dejado. Lejos de la celebración. Lejos de ella. Y por primera vez, me di cuenta de algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Quizás Rose nunca me vio realmente como familia. Quizás pasé 5 años creyendo que formaba parte de algo que nunca me incluyó realmente. Quizás había estado ciego. Y ahora, allí, en ese salón bellamente decorado, rodeado de risas y celebración, sentí algo inesperado. Me sentí agotado. No estoy enojado. No estoy triste. Simplemente terminé. Antes de que pudiera procesar las palabras de mi esposa. Antes de que pudiera asimilar por completo la fría y cruda realidad de lo que acababa de suceder, sentí una presencia a mi lado. Una presencia que había llegado a reconocer con los años. Mi suegra, Janet. Tenía la misma sonrisa burlona que Rose. La misma expresión de labios finos y discreta diversión. Sus dedos, perfectamente cuidados, rodeaban una copa de champán mientras me observaba como si fuera una rareza. Algo fuera de lugar. Supongo que no cuentas, dijo con voz ligera y desenfadada, como si estuviera comentando el tiempo en lugar de reducirme a un insignificante detalle. Entonces, se rió. Era un sonido suave y placentero. Pero a mí me pareció como si unas uñas se arrastraran por una pizarra. Me giré para observarla detenidamente. Llevaba un vestido esmeralda intenso, sus joyas brillaban bajo la luz de la lámpara, su cabello estaba peinado a la perfección. Parecía la matriarca adinerada y elegante que tanto deseaba que la percibieran. Y aún así, allí de pie, sonriéndome con sorna como si fuera una graciosa molestia, solo podía ver a la mujer que nunca me había aceptado de verdad. A lo largo de los años, Janet le había dejado claro, de 1000 maneras sutiles, que yo no era su tipo de persona. No provenía de una familia de élite. Yo no venía de una familia adinerada. No era alguien de quien pudiera presumir en sus clubes sociales. Y ahora, había encontrado una nueva forma de recordármelo. Miré a Rose, esperando que dijera algo, lo que fuera, para contradecir a su madre. Pero ella simplemente se quedó allí, bebiendo champán, observando la conversación como si fuera una escena divertida de una película. Estaba disfrutando. Habían planeado esto juntos. Apreté la mandíbula e inhalé profundamente al comprenderlo todo. Siempre supe que a Janet no le importaba, pero me había engañado creyendo que Rose era diferente. Que por mucha tensión que existiera entre su madre y yo, al menos, Rose me apoyaría. Pero ahí estaba, riéndose de mi humillación. Algo dentro de mí se endureció. «¡Guau!», dije en voz baja y mesurada. «¿De verdad te has esforzado al máximo con esto?». Janet arqueó una ceja. «No tengo ni idea de qué quieres decir». Solté una risa seca. «Claro que no». La risa regresó. Dio un sorbo de champán, con aspecto increíblemente satisfecho consigo mismo. No se trataba solo de la disposición de los asientos. Fue una jugada de poder. Una declaración. Un recordatorio de que yo era menos a sus ojos. Podía sentir el calor de las miradas cercanas, sutiles pero presentes. La gente observaba. Puede que los invitados a la boda estuvieran ocupados con las bebidas y la música, pero siempre había miradas. Siempre susurra. ¿Y Janet? Vivía para momentos como este. Se inclinó un poco, bajando la voz para que solo yo pudiera oírla. No deberías tomártelo como algo personal. Giré ligeramente la cabeza y la miré a los ojos. ¿Quieres decir que no debería tomarlo como algo personal que mi esposa y mi suegra me empujaran a un rincón oscuro de la recepción como si fuera un acompañante indeseado? Pregunté con voz controlada.
Janet se encogió de hombros, un movimiento lento y deliberado. Teníamos que hacer espacio para la familia. Familia. Esa palabra se interpuso entre nosotros como un cuchillo invisible. Sentí una rabia lenta y latente que empezaba a arraigarse en mi pecho. Familia. La palabra que usaban como si significara algo sagrado. La palabra que usaban cuando les convenía. Cuando les hacía bien las apariencias. Cuando les beneficiaba. Llevaba 5 años casado con Rose. Había asistido a todos los eventos familiares tediosos, sonreí ante cada comentario ambiguo y me esforcé al máximo por ser lo que querían. Y ahora, justo donde debería haber estado junto a mi esposa, me decían que no era de la familia. Apreté el puño, tragándome el dolor de la traición. Rose, que aún no había dicho ni una palabra, por fin habló. «Estás haciendo un escándalo por nada», dijo con tono despectivo. «Solo es cuestión de sentarse. No seas dramático». Me volví hacia ella, buscando algo en su rostro. Arrepentimiento. Culpa. Cualquier cosa que indicara que realmente le importaba cómo me sentía. Pero no había nada. Ningún remordimiento. Sin vacilación. Solo la misma diversión distante. Una lenta comprensión comenzó a apoderarse de mí. Esto no fue algo puntual. No fue un evento aislado. Así era ella. ¿Quién había sido siempre? Solo que no lo había visto con claridad hasta ahora. Un fuerte tintineo de copas me llamó la atención, y al mirar de reojo vi a Janet levantando ligeramente su copa de champán, observándome por encima del borde con una sonrisa burlona que casi desbordaba satisfacción. Ella había ganado. Había pasado 5 años asegurándose de que yo conociera mi lugar, y ahora, con una jugada calculada, lo había consolidado. Yo no era nada para ellos. Una ocurrencia de último momento. Un forastero. Exhalé lentamente, una extraña sensación de calma me invadió. Bien. Si así lo querían hacer, pues así fuera. Pero iban a aprender algo sobre mí esta noche. No era de los que se quedaban callados y aceptaban las faltas de respeto. No era de los que dejaban que me pisotearan. Y desde luego que no iba a sentarme en esa mesita solitaria junto al perchero y fingir que todo estaba bien. Bajé la mirada hacia mis manos, al regalo de bodas que había elegido con tanto esmero, el que había pasado semanas eligiendo porque quería que fuera perfecto. Un gesto considerado y significativo para una familia que, claramente, no me consideraba uno de los suyos. ¿Por qué iba a dejárselo? ¿Por qué iba a darles algo a quienes llevaban años sin darme más que desprecio? Apreté la caja con más fuerza, ya decidida. No iba a aguantar esta boda fingiendo que me parecía bien que me trataran así. No iba a dejar que Rose sonriera con sorna durante mi humillación. Estaba harta. Me volví hacia ella con voz tranquila pero firme. Me voy. La sonrisa burlona desapareció de sus labios al instante. Espera. Pero ya me estaba moviendo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en control, sin remordimientos. Apreté la mandíbula y mi mirada se dirigió al gran salón de baile, donde las risas y la música inundaban el aire. Dentro, la gente chocaba sus copas, celebrando. ¿Pero ahí fuera? Me descartaron como si fuera una ocurrencia tardía. Durante un largo instante, me quedé allí, agarrando el regalo de bodas, sintiendo el peso de todo sobre mi pecho. La traición, la humillación, la silenciosa e insidiosa falta de respeto que se había estado gestando durante años, pero que finalmente había alcanzado su punto álgido. La verdad era que debería haberlo previsto. No se trataba solo de la boda. No era un hecho aislado. Era un patrón, una trama cuidadosamente tejida de desdén, condescendencia y crueldad despreocupada. Desde el principio, me habían tratado como un accesorio en la vida de mi esposa, un añadido necesario para las apariencias sociales, pero nunca me habían incluido de verdad, nunca me habían valorado. Y lo había aceptado. Lo había dejado pasar. Porque me había convencido de que el amor se basaba en concesiones. Que el matrimonio implicaba ignorar los defectos, superar los momentos difíciles y demostrar que merecía su aceptación. ¿Pero ahora? Ahora. Vi la verdad con total claridad. Nunca pensaron aceptarme. Nunca iba a ser lo suficientemente bueno para ellos. Y quizás,
solo quizás, había pasado demasiado tiempo intentándolo. Miré el regalo de bodas que tenía en las manos, la caja cuidadosamente envuelta con un lazo que yo misma había atado esa mañana. Había sufrido por este regalo, deseando que fuera perfecto. Había pasado semanas buscando, debatiendo, preguntándome qué les traería verdadera alegría a los recién casados. No era solo un objeto, era un símbolo de esfuerzo, de dedicación, de cariño genuino. Y, sin embargo, quienes recibían este regalo ni siquiera habían pensado 2 veces en dónde me encontraba esta noche. Lo habían dejado muy claro, no era de la familia. Entonces, ¿por qué iba a dejarles un regalo? Respiré hondo mientras la decisión, firme e inquebrantable, se formaba en mi mente. No me quedaría. No iba a sentarme en una mesa patética junto al perchero mientras mi esposa y su familia se reían a mi costa. No iba a fingir una sonrisa falsa, fingir que todo estaba bien y permitir que me siguieran tratando como si fuera desechable. Apreté la caja con más fuerza, mi pulso se calmaba. Entonces, sin dudarlo, me volví hacia Rose. Me voy. La sonrisa burlona desapareció de sus labios al instante. Su postura se tensó, sus dedos se apretaron alrededor del tallo de su copa de champán mientras parpadeaba, como si no me hubiera oído bien. ¿Qué? La miré a los ojos, firme. Dije que me iba. Su expresión cambió, un breve destello de pánico antes de controlarse. Soltó un suspiro brusco y puso los ojos en blanco. Vamos, Alex. Estás siendo ridículo. ¿Ridículo? Casi me río. No fui yo quien deliberadamente dejó a mi esposo fuera de la fiesta de bodas como un invitado no deseado. No fui yo quien sonrió con sorna cuando mi madre se burló de mí. No fui yo quien dejó claro, sin rodeos, que no formaba parte de esta familia. Y aún así, era yo la que estaba haciendo el ridículo. Exhalé lentamente, negando con la cabeza. No, Rose. Lo ridículo es pensar que aguantaría esto después de lo que acabas de hacer. Se burló, cambiando el peso a un pie, con una expresión ligeramente molesta. Es solo una mesa, Alex. No es para tanto. No es para tanto. Repetí, dejando que las palabras se asentaran entre nosotros. Entonces, si no es para tanto, ¿por qué te esforzaste para asegurarte de que no me sentara contigo? Dudó. Fue solo una fracción de segundo, pero lo capté. Una pausa diminuta, un breve atisbo de incomodidad. Porque ella lo sabía. Ella lo sabía. No le di oportunidad de recuperarse. Lo hiciste a propósito, dije, con voz más baja, pero no menos firme. Tú y tu madre. Su expresión se contrajo. Dios mío, Alex. No todo es una gran conspiración. Arqueé una ceja. ¿En serio? Entonces, ¿por qué sonríes mientras yo estoy aquí humillada? Eso fue todo. La sonrisa se desvaneció por completo, sus labios se apretaron en una línea fina y apretada. Mira, dijo, exhalando bruscamente, como si estuviera perdiendo la paciencia. Esta es la boda de mi hermana. No todo gira en torno a ti. Incliné la cabeza ligeramente, pensando en sus palabras. Entonces, miré el regalo de bodas que aún tenía en las manos. Sí, murmuré. No todo gira en torno a mí. Dicho esto, me giré y me alejé de ella. Espera, ¿a dónde vas?, me gritó, con el primer indicio de urgencia real en su voz. No respondí. Pasé por delante de la entrada del salón de baile, pasando junto a los invitados, demasiado absortos en sus conversaciones como para percatarse del drama que se desarrollaba. Fui directo a la mesa de regalos, donde había una pila de regalos bellamente ordenados, envueltos en papel satinado y delicados lazos. Y entonces, con un movimiento tranquilo y pausado, recogí mi propio regalo y lo guardé en mi chaqueta. Rose jadeó. Alex, no lo hagas. Me volví hacia ella y la miré con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no? Abrió la boca y luego la cerró, porque sabía que no tenía una buena respuesta. ¿Por qué debía dejar un regalo a quienes ni siquiera me consideraban familia? ¿Por qué debía seguir dándoles a quienes nunca me mostraron el más mínimo respeto? La respuesta era simple, no debía.
La miré una última vez, fijándome en la incredulidad en su rostro, en cómo sus manos se movían nerviosamente a los costados como si quisiera alcanzarme, detenerme, arreglar esto antes de que se descontrolara aún más. Pero era demasiado tarde. Esto no se trataba solo de una boda. Fue sobre cada momento anterior, cada despedida silenciosa, cada vez que había dejado que su familia me tratara como a un extraño mientras ella se quedaba de brazos cruzados, sin decir nada, y yo ya no podía fingir que no importaba. Di media vuelta y caminé hacia la salida. Y esta vez, no me detuvo. Un silencio se apoderó de los invitados cercanos. El tintineo de copas, las risas, el alegre murmullo de las conversaciones. Todo pareció apagarse al girarme hacia la salida, con el regalo de bodas bajo el brazo. Sentí el peso de sus miradas sobre mí. Sabía cómo se veía esto. El esposo de la hermana de la novia, de pie al borde del salón, con la mandíbula rígida y una tormenta formándose tras sus ojos. Un hombre que se suponía que era parte de la familia, pero que, por alguna razón, se marchaba con un regalo. Rose me agarró del brazo, clavándose las uñas. «¿Qué haces?», siseó, con el pánico reflejado en sus ojos. Me aparté. «Ay, no sé, Rose. Quizá porque acabo de darme cuenta de que no pertenezco aquí». Janet se burló a unos metros de distancia, donde había estado observando todo con una sonrisa burlona. «No te pongas dramática». Me volví hacia ella, bajando la voz a una calma gélida. «Acabas de decirme que no cuento, ¿por qué mi regalo sí?». Eso fue todo. Los comensales cercanos ahora me miraban fijamente, algunos susurrando, otros fingiendo no escuchar, pero fracasando estrepitosamente. Incluso los camareros se detuvieron un momento al pasar, sus miradas moviéndose entre Rose, su madre y yo. Sentí una profunda satisfacción en el pecho. «Bien. Que lo vean. Que sean testigos de este momento. Que lo sepan. Porque ya no iba a quedarme callado». La sonrisa de Janet se desvaneció, y por primera vez esa noche, pareció inquieta. Rose, en cambio, estaba presa del pánico. Sabía que hablaba en serio. Sabía que si me iba ahora, la imagen de su matrimonio perfecto se haría añicos. «Vamos», dijo apretando los dientes. «Me estás avergonzando». Solté una risa seca. «¿Avergonzarte? Te aseguraste de que me trataran como a una intrusa en la boda de tu hermana». La tensión en el ambiente se intensificó. La gente ya no solo observaba, sino que esperaba. Esperando a ver qué pasaba. Y decidí que aún no había terminado. Me volví hacia Janet, ladeando ligeramente la cabeza. «Es curioso cómo Rose ha estado hablando de lo agotadora que eres. Como solo te aguanta para evitar dramas. Y aquí estás, aprovechándolo aún más». La sonrisa de Janet se desvaneció. El color desapareció de su rostro tan rápido que era casi cómico. Rose dejó escapar un suspiro brusco. «Alex, pa». Pero no iba a parar. Porque esto llevaba años gestándose. Y por primera vez, no me iba a morder la lengua. «Vamos, vamos». Continué, cruzándome de brazos. «¿Qué dijiste la semana pasada, Rose?» «Solo tengo que aguantar a mamá unos años más hasta que pueda poner límites». Silencio. El salón de baile se había quedado en un silencio inquietante. Incluso la banda había dejado de tocar. Janet se giró bruscamente hacia Rose. Todo su rostro se retorció en señal de desvanecimiento. No tenía escapatoria. No había forma de darle la vuelta a esto. No había forma de salir airosa de ello. Durante años, había interpretado a la hija perfecta, la esposa perfecta, la hermana perfecta. Y ahora, en una noche, todo se derrumbaba. Sus manos temblaban levemente a los costados. Janet, mientras tanto, parecía furiosa. Lívida. Como una mujer que acaba de darse cuenta de que la hija que había controlado durante tanto tiempo le guardaba rencor en secreto. «Después de todo lo que he hecho por ti», y espetó Janet, dando un paso al frente. Rose se estremeció. La voz de Janet se alzó. Sus manos se alzaron, exasperada. «Pagué tu boda. Cubrí la mitad de tu hipoteca. Le mentí a tu padre cuando te despidieron el año pasado». «¿Y así es como hablas de mí?».
Un murmullo se extendió entre la multitud. Los invitados intercambiaron miradas. Se oyeron susurros. El padre de Rose, Harold, había estado de pie en la barra hasta ese momento, bebiendo whisky y manteniéndose al margen del drama. ¿Y ahora? Ahora, dejó el vaso y se pellizcó el puente de la nariz como si tuviera una migraña terrible. Claramente, no era la primera vez que Janet se ponía histérica. Rose, ahora atrapada entre la furia de su madre y el juicio de una sala llena de invitados, parecía completamente perdida. El novio había permanecido callado hasta entonces. Pero de repente, Daniel, el hombre con el que la hermana de Rose acababa de casarse, se acercó, mirando a su nueva esposa con ojos abiertos y ligeramente horrorizados. «Espera. ¿Hablas así de tu madre?» Ese fue el último clavo en el ataúd. Rose estaba atrapada. Si lo negara, me estaría llamando mentiroso. Pero si lo admitiera, perdería el apoyo de su madre. No tenía escapatoria. La observé abrir y cerrar la boca, buscando las palabras. Vi cómo los hilos perfectos y delicados de la imagen familiar que tanto se había esforzado por mantener empezaban a deshilacharse. Y entonces me di cuenta de algo. Durante años, había dejado que su madre me tratara como si fuera menos. Como si no mereciera un lugar en la mesa. ¿Pero esta noche? Esta noche, ella era la que no pertenecía. ¿Y yo? Nunca me había sentido tan en control. Exhalé lentamente, mirando el regalo de bodas que aún llevaba bajo el brazo. Esto se había acabado. ¿El matrimonio? ¿La farsa? ¿El ciclo interminable de seguirles la corriente mientras me apartaban? ¿Listo? Di un paso atrás, asimilando el momento por completo. Dejé que Rose sintiera el peso de todo lo que se desmoronaba a su alrededor. Y entonces, lo suficientemente alto para que solo ella lo oyera, murmuré. Nunca fui la forastera, Rose. Simplemente estabas demasiado ciega para verlo. Se le cortó la respiración. Le brillaron los ojos, el pánico se reflejó en su rostro. ¿Y yo? Me di la vuelta y me alejé. Porque por primera vez en años, quizá nunca, no la perseguía. No intentaba arreglar las cosas. La dejaba ahogarse en el desastre que ella misma había creado. Y se sintió muy bien. Rose estaba entrando en pánico. Me conocía. Sabía que si me iba ahora, la imagen de su matrimonio perfecto se haría añicos. Lo vi en sus ojos, ese destello de desesperación, de comprensión. Hasta ese momento, ella había tenido el control. Lo había orquestado todo hasta el último detalle, desde la disposición de los asientos hasta los comentarios petulantes que pretendían recordarme mi lugar. ¿Pero ahora? Ahora, ese control se le escapaba como arena entre los dedos. Vamos, dijo apretando los dientes, forzando una sonrisa a los presentes. Me estás avergonzando. Solté una risa seca, negando con la cabeza. ¿Avergonzándote? Te aseguraste de que me trataran como a una intrusa en la boda de tu hermana. Las palabras le cayeron con fuerza. Vi un ligero estremecimiento en su expresión, la forma en que apretó los labios. Sabía que no podía negarlo. Retrocedí lentamente, aún agarrando el regalo de bodas, observando cómo su pánico crecía. No estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por cómo se veía esto. Janet, todavía furiosa por la bomba que le acababa de soltar sobre los verdaderos sentimientos de Rose hacia ella, se cruzó de brazos. No seas tan dramática, Alex, me espetó. Estás armando un escándalo. Una escena. De repente, les importó una escena. Incliné la cabeza ligeramente, dejando que mi mirada se posara en el creciente número de invitados que ya observaban. Las noticias corrían rápido en eventos como este. Personas que ni siquiera habían estado cerca de nosotros hacía 5 minutos de repente susurraban, se movían, miraban por encima del hombro para ver qué pasaba. La música seguía sonando, las bebidas seguían fluyendo, pero la energía en la sala había cambiado. Había tensión ahora, una sensación de que algo real estaba sucediendo en una habitación llena de sonrisas forzadas y palabras ensayadas. ¿Y Rose? Ella también lo notaba. Lo noté por la forma en que me agarró, sus dedos envolviéndome la muñeca. No con suavidad, ni con cariño, sino con fuerza, con desesperación.
Alex, susurró, bajando la voz. Hablamos de esto luego. Déjalo pasar por ahora. ¿Dejarlo pasar? Apreté la mandíbula. Era su jugada predilecta. Esa siempre había sido su estrategia. Cuando su madre comentaba sobre mi modesta crianza. Cuando su padre apenas me reconocía en los eventos familiares. Cuando dejó que su familia me tratara como a un extraño en mi propio matrimonio. Déjalo ir, Alex. Durante 5 años, lo había dejado ir. Pero no esta noche. Solté mi muñeca de su agarre. No, Rose, dije con voz firme. Creo que ya lo he dejado pasar demasiado tiempo. Sus ojos se abrieron un poco, una fracción de segundo quebró su compostura. Ella lo sabía. Ella sabía que esto era diferente. No solo estaba molesto. No solo estaba disgustado. Había terminado. Y eso la aterrorizó. Alex, lo intentó de nuevo, más suave esta vez. Por favor. No es el momento. Solté un suspiro y negué con la cabeza. ¿Cuándo sería el momento, Rose? Cuando lleguemos a casa, para que puedas arreglar las cosas. Haz como si esto nunca hubiera pasado. No respondió. Porque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que ella habría hecho. Me volví hacia Janet, que seguía observándome con ese aire de superioridad y suficiencia. Aunque podía ver las grietas formándose bajo su fachada cuidadosamente construida. Y entonces, sin poder contenerme, dije, qué gracioso, ¿verdad? Como Rose lleva años permitiendo que me trates como si fuera inferior a ella. Todo mientras se queja de ti a tus espaldas. La expresión de Janet se ensombreció. Disculpa, espetó con voz cortante y cortante. Me encogí de hombros. Ay, no te hagas la sorprendida, Janet. No es fácil tratar contigo. Y Rose ha dicho mucho de ti. Rose se giró hacia mí, con la voz baja y furiosa. Alex, pa. Pero no iba a parar. Ya no. Me dirigí a Janet. De hecho, el mes pasado me dijo que deseaba que dejaras de interferir en nuestro matrimonio. Que solo está esperando el momento oportuno para finalmente poner límites. Janet miró a Rose. El cambio fue instantáneo. La falsa calidez, la confianza petulante, todo se desvaneció. ¿Es cierto?, preguntó Janet. Rose abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Porque no había salida. Si lo negaba, me estaría llamando mentiroso. Si lo admitía, perdería el apoyo de su madre. Y para alguien como Rose, alguien que había dedicado toda su vida a cuidar de su madre, eso fue devastador. Lo vi suceder en tiempo real. Su mundo cuidadosamente construido, su imagen perfectamente cuidada, destrozándose. Los invitados la observaban con atención. Damas de honor, padrinos, parientes lejanos. Todos observaban cómo Rose se tambaleaba. Y entonces, como si las cosas no pudieran empeorar para ella, el novio, Daniel, dio un paso al frente. Miró a su nueva esposa, la hermana de Rose, y luego a Rose. Su expresión era indescifrable. Hasta que dijo, espera. ¿Hablas así de tu mamá? La tensión en la sala se triplicó. ¿Por qué ahora? Ahora. No era solo la reputación de Rose lo que estaba en juego. Era toda la dinámica familiar. Janet miraba a su hija como si fuera una extraña. Los invitados se lo tragaban todo, intercambiando susurros y miradas, observando cada expresión cambiar como si fuera el mejor reality del año. ¿Y yo? Me quedé allí, sintiendo algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Poder. Control. Durante años, me trataron como si no importara. Como si no fuera parte de su mundo. Y ahora, en una sola noche, todos sentían lo que era estar afuera. Ser humillados. Ver cómo su pequeño mundo perfecto se derrumbaba a su alrededor. Rose se volvió hacia mí, con los ojos abiertos, suplicante. Alex, susurró. Por favor. Solo sonreí. Porque por primera vez en 5 años, no era yo quien rogaba. Janet se giró bruscamente hacia Rose. Su expresión se retorció de furia.
Su voz atravesó los murmullos de la multitud como una espada. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¡Qué niñata desagradecida! Ya había visto a Janet enfadada antes. Sufría desaprobación cuando me casé con Rose. Sus indirectas pasivo-agresivas en las cenas familiares. Las pequeñas formas en que ejercía control sobre todos a su alrededor. ¿Pero esto? Esto era diferente. Esto era crudo. Rose, por primera vez en su vida, parecía tenerle miedo de verdad a su madre. ¿Mamá? Yo, balbuceó, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero Janet apenas estaba empezando. Dio un paso adelante, sus dedos de manicura perfecta apretando el tallo de su copa de champán como si quisiera aplastarla. Su voz se elevó, aguda y venenosa. Yo pagué tu boda. Pagué la mitad de tu maldita hipoteca. Le mentí a tu padre cuando te despidieron el año pasado. ¿Y así es como hablas de mí? El aire en el salón se llenó de tensión. Una exclamación de asombro recorrió a la multitud. La gente los observaba con indiferencia. Incluso los camareros, que habían estado ocupados recogiendo las mesas, habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para observar la implosión de esta familia perfecta. ¿Y Rose? Rose se estaba ahogando. Su imagen, cuidadosamente forjada, de hija perfecta, esposa devota, hermana amorosa, se desmoronaba ante todos. Mamá, por favor. No, espetó Janet, con la cara roja. He sacrificado tanto por ti. ¿Y me pagas hablando de mí como si fuera una carga? A Rose le temblaban las manos. Su mirada se movía a su alrededor, como si buscara una salida. Como si pudiera revertir los últimos 5 minutos. Pero no pudo. Y me quedé allí, observando. Porque por una vez, no era yo quien estaba en la cuerda floja. Por una vez, no era yo quien estaba siendo humillada. Había pasado años mordiéndome la lengua, tragándome el orgullo, asistiendo a cenas donde Janet y Rose me hacían sentir como una forastera. ¿Y ahora? Ahora, eran ellas las que lo sentían. Los susurros de la multitud se hicieron más fuertes. Harold, el padre de Rose, se frotaba las sienes como un hombre que lamenta profundamente sus decisiones. El novio, Daniel, parecía completamente atónito. Su nueva esposa, la hermana de Rose, observaba con los ojos abiertos, apretando con fuerza la tela de su vestido. ¿Y yo? Simplemente disfrutaba de los fuegos artificiales. Porque esto era mejor de lo que jamás podría haber planeado. Janet siguió, sin poder contenerse. Y pensar que estaba orgullosa de ti, espetó. Te defendí. Te defendí. Y todo este tiempo, esperabas el día en que pudieras poner límites. Rose se estremeció al oír cómo le devolvían sus propias palabras. Sabía que no tenía escapatoria. Si se defendía, solo empeoraría. Si se disculpaba, significaría admitir que le había mentido a su madre durante años. Ella estaba atrapada. ¿Y yo? Era libre. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Di un sorbo lento a mi bebida, asimilando el momento. El desahogo de Janet estaba lejos de terminar. Lo hice todo por ti, y gritó. ¿Y así es como me tratas? La cara de Rose era una mezcla de sorpresa y humillación. Y entonces, empezó el verdadero colapso. Janet giró. Su ira, antes centrada solo en Rose, de repente me atrapó de nuevo. ¿Y tú? Espetó, volviéndose hacia mí. Tenías que armar un alboroto, ¿verdad? ¿No podías dejarlo pasar? ¿No podías quedarte en tu mesa y callarte? Arqueé una ceja, completamente imperturbable. Oh, no sé, Janet, dije con naturalidad. Supongo que no me apetecía que me trataran como basura esta noche. Alguien del público dejó escapar un grito ahogado. Janet entrecerró los ojos. No tienes ni idea de lo que has hecho, se sentó. ¿Crees que esta pequeña artimaña te hace quedar bien? Solo demuestra que nunca fuiste parte de esta familia. Sonreí con suficiencia. Ay, créeme, Janet. Lo entendí alto y claro. Rose negaba con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Alex, para. Pero no iba a parar.
Había estado callado demasiado tiempo. Había sido humillado demasiado tiempo. ¿Y esta noche? Esta noche era mi turno. Me acerqué lentamente, bajando la voz lo justo para que solo Rose y Janet pudieran oírme. Ambas pasaron años haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena. Como si no fuera parte de su pequeña familia perfecta. Janet se burló, abriendo la boca para discutir. Pero levanté la mano. Ahórratelo, dije con voz tranquila. Porque la verdad es que nunca fueron una familia de verdad. Solo eran un grupo de personas fingiendo. Y ahora, la verdad está a la vista de todos. Hice un gesto hacia la multitud, hacia los invitados que habían dejado de fingir que se ocupaban de sus propios asuntos. Janet estaba roja de rabia. Rose estaba al borde de las lágrimas. ¿Y yo? Nunca me había sentido mejor. Janet torció el labio. Eres patético, espetó. Me reí entre dientes. Dice la mujer cuya hija acaba de ser expuesta delante de toda su familia. Rose dejó escapar un suave jadeo, como si no pudiera creer que acabara de decir eso. Pero la verdad dolió, ¿verdad? Janet dio un paso al frente, señalándome con un dedo acusador. Nunca debí dejar que Rose se casara contigo. Sonreí. Por fin. Algo en lo que estamos de acuerdo. Eso fue todo. Ese fue el disparo mortal. Porque en ese momento, algo cambió en la expresión de Rose. Las lágrimas en sus ojos ya no eran solo de vergüenza. Eran de miedo. Porque por primera vez, no parecía yo quien luchaba por mantener este matrimonio unido. Parecía yo quien estaba a punto de marcharse. Janet apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le rompería un diente. Te vas a arrepentir de esto, susurró. Me encogí de hombros. Lo dudo. Entonces, antes de que pudiera decir otra palabra, me di la vuelta. Y esta vez, Rose no intentó detenerme. Janet no tuvo una respuesta. ¿Los invitados? Solo observaron. Porque sabían. Esta familia acababa de derrumbarse y no había vuelta atrás. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que finalmente había ganado. El salón de baile estaba en un silencio sepulcral. Casi se podía oír el peso de todo. Las exclamaciones que ya habían sido expulsadas de la habitación. Las respiraciones infernales de los invitados que habían presenciado cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. Y entonces, una nueva voz rompió el aire denso. Un momento. Era Daniel. El novio. El hombre que, hasta entonces, no había sido más que un espectador silencioso en su propia boda. Había estado de pie cerca de la mesa principal, observando todo con una mirada de creciente horror. ¿Pero ahora? Ahora, se estaba metiendo de lleno en el desastre. Se giró hacia su flamante esposa, la hermana de Rose, con expresión indescifrable. ¿Hablas así de tu madre? La tensión en la sala cambió de nuevo, como una nueva oleada de comprensión que invadió a los invitados. Rose ya estaba destrozada. ¿Y ahora? Ahora, el foco de atención se había desviado. La novia, la hermana de Rose, parecía aturdida, como si le hubiera caído un rayo. Danny, espera, empezó, pero él no la miraba. Su atención seguía fija en Rose, con la mente acelerada. Se notaba. Todos los pequeños detalles confluían en su cabeza. Las mentiras. La manipulación. Si Rose había estado hablando así de su madre, ¿qué más había dicho? ¿Qué más se escondía bajo la superficie? Y de repente, toda su boda, todo su matrimonio, ya no parecía tan perfecto. Rose, todavía allí de pie, conmocionada, por fin volvió a la realidad. Daniel, no le hagas caso, espetó, con una voz que rozaba la histeria. Solo intenta montar un escándalo. Solté una risita discreta y divertida. Ay, no, Rose, ya lo hiciste tú sola. Daniel dio un paso lento y decidido hacia adelante, con una expresión más seria. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Dijiste todo eso de tu madre? Rose entreabrió los labios, pero no pudo pronunciar palabra. ¿Cómo podía negarlo? El momento se alargó dolorosamente. El peso de su silencio habló más fuerte que cualquier otra cosa.
y en ese instante, Daniel comprendió la verdad. Su flamante esposa era del mismo estilo. Las mismas mentiras. La misma capacidad de sonreírte en la cara mientras te destrozaba a tus espaldas. La misma crueldad. Sus dedos se crispaban a los costados, su respiración era irregular. Y de repente, miraba a su esposa como si ni siquiera la conociera. ¿Cuánto tiempo llevas hablando de mi familia a mis espaldas? Su esposa se quedó paralizada, con los puños apretados a los costados, y su rostro recorrió 5 emociones a la vez. Porque lo sabía. Sabía que lo había perdido todo. Rose, aún aferrándose desesperadamente al control, se abalanzó sobre mí. Alex, deja de arruinar esta boda, gritó. Pero yo solo sonreí con suficiencia. ¿Yo? Ay, no, Rose. Eso fuiste solo tú. El público se lo estaba comiendo. Los invitados susurraban abiertamente. Las damas de honor se miraban de reojo. Incluso Janet, que acababa de estar furiosa, estaba ahora demasiado ocupada lidiando con las consecuencias de la traición de su propia hija. ¿Pero quién parecía más devastado? Daniel. Porque por fin lo había asimilado. No había sido solo una mala noche. Este fue el comienzo de su matrimonio. Y si así empezó todo, ¿cómo iba a terminar? Se giró hacia mí. Puede que me hayas salvado del peor error de mi vida. Un silencio invadió el salón de baile, sus palabras cortaron el aire como una cuchilla, aterrizando justo a los pies de su esposa. Ella respiró hondo y palideció. Porque eso no era algo que un esposo dijera en su propia boda. Solté un suspiro lento y profundo. Me alegro de haber sido útil. Y con eso, me di la vuelta, listo para dejar atrás este desastre. Pero justo cuando llegué a la salida, Daniel volvió a hablar. Hola, Alex. Me detuve, me giré un poco y arqueé una ceja. Llévame contigo. Una exclamación colectiva recorrió a los invitados. Incluso la hermana de Rose, su flamante esposa, se sobresaltó. ¿Qué? Se atragantó. La expresión de Daniel era muy seria. Llévame contigo, repitió, dando un paso adelante. Creo que acabo de darme cuenta de que me casé con una pesadilla. Siguió un silencio largo y doloroso. Y entonces, una voz resonó desde el fondo de la sala. Sí, hermano, corre mientras puedas. Una carcajada nerviosa estalló entre la multitud. Ni siquiera yo pude ocultar mi sonrisa. Porque, por primera vez en toda la noche, no era el único hombre que despertaba la realidad. Y, maldita sea, qué bien se sentía, exclamó Janet. En un instante, el salón se llenó de un silencio tenso y atónito. Al siguiente, la furia de Janet estalló como un volcán. Después de todo lo que he hecho por ti, y chilló, volviéndose hacia Rose con una mirada de pura traición. Los comensales se estremecieron ante la aspereza de su voz. Las conversaciones se interrumpieron al instante. Incluso los camareros, que habían fingido no escuchar, se quedaron paralizados. Rose parecía mortificada, con la mirada fija en todas direcciones, como si buscara una salida. Pero no había dónde esconderse. He sacrificado tanto por ti. Janet se enfureció y se acercó. Te defendí. Cubrí tus deudas. ¿Y así es como hablas de mí a mis espaldas? La ira en su voz no era solo por esta noche. Eran años de control. Años de manipulación. Janet creyó durante años haber criado a una hija perfecta y obediente. Solo para descubrir que Rose siempre le había guardado rencor en secreto. Por primera vez en su vida, Rose parecía completamente impotente. Mamá, empezó con voz temblorosa. Pero Janet no había terminado. Ni de cerca. Me mentiste, Siseo. Mentiste. Y después de todo lo que hice para asegurarme de que tuvieras una buena vida. Una nueva tensión se extendió entre la multitud. Los invitados intercambiaron miradas, sus susurros cada vez más fuertes. La gente se removió incómoda. Incluso Harold, el padre de Rose, el hombre que había pasado la mayor parte de la noche con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar, se frotó las sienes, como si lamentara profundamente cada decisión que lo había llevado a ese momento. ¿Y Rose? Parecía que iba a vomitar. Mamá,
por favor, para. Pero Janet no paraba. No pudo. Porque esto ya no era solo ira. Era desesperación. Janet no solo estaba arremetiendo. Se estaba dando cuenta, demasiado tarde, de que nunca había controlado a Rose como creía. Y ahora, delante de todos, estaba perdiendo el control por completo. Te lo di todo. Janet gritó. Y tú solo esperabas el día en que pudieras escapar de mí. El rostro de Rose se desmoronó. Porque eso era exactamente lo que había estado haciendo. ¿Y ahora? Ahora, todos lo sabían. La novia, la hermana de Rose, la miraba horrorizada, como si la viera por primera vez. ¿Y Daniel? Daniel, el novio, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Porque ahora no veía a Rose solo como era. Veía a su nueva esposa con la misma perspectiva. ¿Cuánto tiempo llevas hablando así de mi familia?, le preguntó a su esposa en voz baja y fría. La novia se estremeció. Porque sabía que también la habían pillado. Los labios de Rose temblaban, pero no le salían las palabras. Porque no había nada que pudiera decir para arreglarlo. Me quedé allí, viendo cómo todo se desmoronaba. Y por primera vez en 5 años, no sentí ninguna compasión. No era solo karma. Esto fue justicia poética. Observé cómo Rose luchaba por encontrar el equilibrio. Le temblaban las manos a los costados. Sus labios se separaron y luego se volvieron a cerrar. Porque ya no solo lidiaba con Janet. Estaba lidiando con todo el peso de la verdad que caía sobre ella. Había pasado años dejando que su madre me desprestigiara. Había pasado años dejándome ser el paria en mi propio matrimonio. ¿Y ahora? Ahora, ella era la que no encajaba. Me giré un poco, lista para irme. Pero entonces, la mirada de Janet volvió a mí. ¿Y tú?, espetó, con la voz temblorosa de rabia. Arqueé una ceja. ¿Y yo, Janet? Pregunté con voz tranquila. Sus ojos ardían de furia. Es tu culpa, gritó. Arruinaste a mi familia. Un jadeo agudo resonó por la habitación. ¿Por qué ahora? Ahora, Janet había perdido el control por completo. Su verdadera naturaleza, el control, la manipulación, la ira, estaba a la vista de todos. ¿Y los invitados? Estaban observando cada segundo. Solté un suspiro lento. No, Janet. Dije simplemente que tu familia se arruinó. Su rostro se contrajo. ¿Te crees mejor que nosotros, siseó? Ladeé ligeramente la cabeza. No, dije. Solo sé cuándo alejarme de un barco que se hunde. Siguió un silencio sepulcral. Porque eso fue todo. Ese fue el golpe final. Janet se quedó allí, temblando, con los puños apretados. Rose estaba a punto de derrumbarse. Daniel miraba a su nueva esposa como si hubiera cometido el mayor error de su vida. Todo el salón estaba tenso, el peso del momento los oprimía a todos. ¿Y yo? Retrocedí lentamente, con el corazón en calma por primera vez en años. Disfruten el resto de su noche, todos. Dije con voz suave y tranquila. Entonces, agarrando con fuerza mi regalo de bodas, me di la vuelta. Y salí directamente por la puerta. Porque ya no formaba parte de este lío. Nunca lo había sido. ¿Y ahora? Ahora. Todos podían lidiar con el desastre que habían creado. Sin mí. El aire nocturno me inundó como un soplo de aire fresco al salir del salón. El peso de todo aquello, el ruido, la humillación, el ciclo interminable de ser tratada como si no perteneciera, desapareció en cuanto crucé esa puerta. ¿Pero por dentro? Por dentro, el caos seguía desatándose. Ni siquiera necesitaba darme la vuelta para saber que Janet seguía furiosa, que Rose intentaba desesperadamente salvar lo que quedaba de su imagen, y que Daniel, el novio, probablemente se estaba replanteando todo su matrimonio. ¿Y yo? Por primera vez en mucho, mucho tiempo. Me sentí libre. Debería haber seguido caminando. Debería haberlo dejado todo atrás. Que se encargaran del desastre que habían creado. Pero entonces, las puertas del salón se abrieron de golpe detrás de mí. Alex.
Su voz. Tensa. Desesperada. No me giré de inmediato. En cambio, dejé que el silencio se prolongara, que ella lo sintiera. Esa sensación desconocida de ser el que se quedaba atrás. Finalmente, miré por encima del hombro. Rose estaba en la puerta, respirando con dificultad. Su vestido estaba ligeramente arrugado por la tensión de la noche. Sus ojos estaban desorbitados, su expresión se debatía entre la ira y el pánico. Arqueé una ceja. «Sigues siendo mi marido», dijo con voz suplicante. «Se supone que debes apoyarme». Solté una risita lenta y silenciosa. No de las que surgen de la diversión. El tipo de dolor que surge al verlo todo con claridad. Me giré por completo para mirarla, contemplando a la mujer que había pasado años haciéndome sentir insuficiente. Ahora, de pie frente a mí, me di cuenta de que era ella quien lo había perdido todo. «Oh», dije con voz firme. Creí que no contaba. Las palabras le cayeron como una bala. Su rostro se arrugó. Porque lo sabía. Ella sabía lo que había hecho. Había pasado años, haciéndome sentir como una extraña en mi propio matrimonio. Había dejado que su madre me degradara, me dejara de lado, me tratara como si fuera menos. ¿Y ahora? Ahora. Era ella quien me rogaba que me quedara. La ironía era casi poética. Alex, lo intentó de nuevo, más suave esta vez, extendiéndose hacia mí. «Por favor, ¿podemos hablar?» Retrocedí antes de que pudiera tocarme. «Ale». Repetí. Sus labios se entreabrieron un poco, pero no tenía nada que decir. Como no quedaba nada más que decir, negué con la cabeza. «No, Rose. Deberíamos haber hablado hace mucho tiempo». Un destello de culpa cruzó su rostro. Y entonces, una nueva emoción la invadió. La desesperación se convirtió en ira. Porque no estaba acostumbrada a esto. No estaba acostumbrada a no tener el control. «Estás cometiendo un error», dijo, con voz más aguda. «¿Crees que esto te hace quedar bien?» Al alejarme, solo sonreí. «No», dije, «pero me hace sentir bien». Su rostro se contrajo. ¿Por qué? Era algo con lo que no podía discutir. Durante años, fui yo quien perseguía. Quien se comprometía. Quien intentaba pertenecer. Pero ya no. ¿Y ella? Ella era la que se quedaba atrás. Exhalé lentamente, sintiendo que se me escapaba la paciencia. No puedes tratarme como si no fuera nada durante años y luego hacerte el sorprendido cuando finalmente decida que ya es suficiente. Se estremeció. Porque la verdad dolía. Siempre estuve de tu lado, Rose. Continué con voz tranquila pero firme. Incluso cuando tu madre me trataba como basura. Incluso cuando la dejaste. Incluso cuando sentí que solo estaba ahí. Aún así te elegí. Sus ojos brillaban con algo tácito. Porque ella sabía. Sabía que había sido paciente. Había sido leal. Lo había intentado. Y lo había echado todo a perder. Alexei. Negué con la cabeza. No, Rose. Se quedó en silencio. Por primera vez, no era yo quien luchaba por este matrimonio. Esperaba que valiera la pena. Dije finalmente. Todo. La falta de respeto. Los juegos. La necesidad de ponerme en mi lugar. Su respiración se entrecortó. ¿Por qué ahora? Ahora verás cómo es cuando dejo de intentarlo. Vi cómo la comprensión la golpeaba de lleno. El pánico sustituyó a la arrogancia. El miedo reemplazó la suficiencia. Nunca pensó que este día llegaría. Nunca pensó que me iría. ¿Pero ahora? Ahora. Me veía alejarme. Y no podía hacer nada para detenerlo. Retrocedí lentamente un paso. Luego otro. Sus labios se separaron. Quería decir algo. Lo que fuera. Pero ya era demasiado tarde. La miré por última vez. Luego me giré. Y por primera vez en años. Me alejé sin mirar atrás. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó.
Sabía que iba a ocurrir. Me lo esperaba. Pero aún así, ver el nombre de Rose inundar mi pantalla una y otra vez fue casi patético. No respondí. Ni siquiera me molesté en leer la mayoría. Pero los que sí leí eran exactamente lo que esperaba. No puedo creer que hicieras eso. Me avergonzaste delante de todos. Eres mi esposo, Alex. Se supone que debes apoyarme. Discúlpate, y quizás podamos arreglar esto. Solté una risita seca y sin humor. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por finalmente defenderme? ¿Por no quedarme callada mientras su familia se burlaba de mí? ¿Por irme cuando ya no me tratarían como basura? Sí. No pasó nada. Pasé por alto sus mensajes y los borré sin responder. Entonces vi los mensajes de voz de Janet. 7. Todos con distintos niveles de furia. Jugué uno por pura curiosidad. Alex, tienes que arreglar esto. Humillaste a Rose. Avergonzaste a nuestra familia. Deberías avergonzarte. Llámame ahora mismo. Sonreí con suficiencia y lo borré al instante. No había ni una sola parte de mí que se sintiera mal. Ni una sola. Porque por primera vez en mi vida, había hecho lo correcto. Y no miraba atrás. ¿Pero el mejor mensaje? El que me hizo reflexionar. Un mensaje. De Daniel. El novio. El hombre que vio cómo su flamante matrimonio se derrumbaba junto al mío. Puede que me hayas salvado del peor error de mi vida. Me quedé mirando las palabras un buen rato y luego exhalé lentamente. Porque sabía exactamente a qué se refería. No fui el único que vio la verdad anoche. No fui el único que había estado perdiendo. Daniel miró a su nueva esposa y vio su futuro pasar ante sus ojos. Una vida sintiéndose pequeño. Una vida andando con pies de plomo. Una vida intentando ser suficiente para alguien que jamás lo vería como un igual. ¿Y ahora? Ahora lo estaba replanteando todo. Tiré el teléfono sobre la encimera de la cocina y me recosté en la silla. Por primera vez en 5 años, mi mundo entero había cambiado. ¿Y aún así? Me sentí más ligero. Como si por fin hubiera dejado atrás el peso que había cargado durante tanto tiempo. El peso del esfuerzo. El peso de estar casada con alguien que nunca me había valorado de verdad. Rose podría llamar. Janet podría gritar. Toda la familia podría estar furiosa. No me importó. Porque por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Y se sintió muy bien.